Vamos a empezar con el versículo 3. El anticristo, su advenimiento, su obra y su muerte. Dejo claro que en una hora es imposible en detalles hablar de algo que se lleva 4 o 5 años para estudiar en la universidad. Pero lo daré una síntesis, lo que es el anticristo. Según Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 en adelante. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su tiempo sea manifiesto. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con grande poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron con la injusticia. Vamos a orar. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús nos humillamos delante de ti. Te pedimos que tú nos hables en esta mañana. Aleluya. Que tú derrames tu espíritu de sabiduría y entendimiento. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Podéis sentar, por favor. Luego, después que Cristo arrebate a su iglesia, el planeta Tierra será dominado por un hombre admirable, excepcional, del cual la Biblia lo llama de anticristo. Será el último dictador mundial. Será un hombre excepcional, un hombre con calidades como ningún otro hombre, excepto Cristo, a pisar en el mundo. Rápidamente, en relación al anticristo, nosotros sabemos primero que él será el mayor de todos los hombres. Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 4. Será el mayor de todos los hombres. Y adorarán al dragón que había dado autoridad a la bestia. El dragón Satanás dio a la bestia. Y adorarán a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Él será el mayor de todos los hombres. Segundo, él será más sabio que el profeta Daniel, y él será más sabio que todos los hombres puestos juntos en la historia, excepto Cristo. Y será más sabio que Salomón. Ezequiel capítulo 28 y el versículo 3. Ezequiel capítulo 28 y el versículo 3. He aquí que tú eres más sabio que Daniel y no hay secreto que te sea oculto. Será un hombre excepcionalmente sabio, un hombre educado, un hombre entendido, un hombre que sabrá muy bien dónde sus pies están pisados y a lo que se propone. Tercero, será el Señor de toda la tierra. Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, quiere decir, matar a los santos durante la gran tribulación, los que se quedaren aquí. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ayer le decía, cuando yo estaba en Bruselas, en Bélgica, cuando yo visité el edificio del 666 del Anticristo, el mercado común europeo, 3 pisos, y hay un computer que se llama La Bestia, y ahí están todos los nombres de todos los habitantes de la tierra. Cuarto, él tendrá poderes sobrenaturales. Apocalipsis capítulo 13 y versículo 2. Y la bestia, el anticristo, que vi era semejante a un leopardo, de sus pies de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio poder y su trono en grande autoridad. El dragón le dio poder. Satanás le dará poder al anticristo, así como Dios dio poder a Cristo. Quinto lugar, nacerá según el poder de Satanás. Nacerá de una manera sobrenatural, no nacerá de una relación normal entre una mujer y un hombre. Y este es un misterio. Y yo espero que usted esté listo para recibirlo esta mañana. Según Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 9. Él nacerá de una manera sobrenatural.
Versículo 9 de 2 que hemos leído, el inicuo cuyo advenimiento o su nacimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios. Así como Cristo nació de una manera sobrenatural, Él también nacerá de una manera sobrenatural. Sexto lugar, no hará caso de las mujeres. Daniel capítulo 11 y el versículo 37. Del Dios de sus padres no hará caso, entonces será judío. No tiene nada a ver con Saddam Hussein, no tiene nada a ver con ninguna persona no ser un judío. No hará caso del Dios de sus padres. De sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Él será judío, saldrá del imperio romano, del mercado común europeo. Ni hará caso del amor de las mujeres. Seguro que no es Saddam Hussein porque él tiene un harén de mujeres. Séptimo lugar, no hará caso del Dios de sus padres. El mismo versículo, el versículo 37. Del Dios de sus padres no hará caso. Del Dios de sus padres, de la ley, del judaísmo, del Torah, del yeshiva. Él será judío. He's going to be Jewish. Porque él se sentará en el trono de Dios. Queriendo ser Dios y hará un pacto con Israel. Y nadie hará un pacto con Israel siendo gentil. Tiene que ser judío. Octavo. Morirá y resucitará. Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra, que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia, que tiene herida de espada y vivió. Herida de espada y vivió, ella será herida de muerte. El anticristo morirá y Satanás lo resucitará. No se olvide que el diablo siempre lo ha intentado imitar a Dios. Y el anticristo, el dragón, la bestia, el falso profeta será la trinidad satánica en contra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nono lugar, peleará contra de Cristo. Apocalipsis capítulo 19 y el versículo 19. Vi a la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Esta es la última batalla, la batalla del Armagedón. Décimo lugar, se hará que le adore como Dios. Ya lo hemos leído, según Génesis 2:4. Se sentará en el trono como Dios y lo adorarán como Dios e Israel lo recibirá como un Mesías. Entonces es imposible que sea gentil porque Israel no va a recibir un Mesías que no hable hebreo y que no conozca la ley. Por lo tanto es judío. Décimo primer lugar tendrá el número 666. Hebreos capítulo 13 y el versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuanto al número de la bestia, pues el número del hombre es 666, el número de la imperfección. 666 veces imperfecto. Décimo segundo lugar, será igual a Satanás. Apocalipsis capítulo 13 y versículo 2. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como león, y el dragón le dio su poder, y su trono y gran autoridad. Él ejercerá el poder bajo el dragón. Décimo tercer lugar, le harán imágenes, le harán ídolos. Apocalipsis capítulo 13, el versículo 14. Engañaba a los moradores de la tierra con señales que le había sido permitido hacer en presencia de la bestia. Hicieron una imagen de la bestia. Como Nabucodonosor, que fue uno de los precursores del anticristo, él hizo una imagen de 6 codos de altura. Él fue uno de los precursores del anticristo. Salomón recibía 666 ciclos de oro por año. Décimo 14, él hará milagros, hará prodigios y aún engañará a aquellos creyentes que se quedaran aquí en la tribulación. Apocalipsis 13:15. Y se le permitió dar vida o infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciera matar a todo el que no la adorase. Él hará una imagen y él tendrá el poder de infundir aliento, de hacer milagros, de hacer prodigio, y la imagen hablará y el mundo entero se conmoverá. Él será una persona sobrenatural, será un hombre excepcional, excepcional. Décimo quinto lugar, será el mayor diplomata que el mundo jamás conoció. Daniel capítulo 11 y el versículo 36. Daniel capítulo 11 y el versículo 36. Será el mayor diplomata. Tendrá las habilidades, sabrá convencer, tendrá capacidad de llevar a cabo sus propósitos. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá, el anticristo, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que se consumirá la ira, porque lo que han determinado se cumplirá. Él hará un pacto con todas las naciones del mundo,
Y él será un hombre excepcional. Los primeros 3 años y medio de la gran tribulación será de paz, será de prosperidad. Él arreglará todos los problemas del mundo. Por lo tanto, si no hay guerra en el Medio Oriente y Saddam Hussein retira sus tropas y Estados Unidos regresa por un hombre que lo va a arreglar eso, puedes tener cierto que él es el anticristo. Él tiene que agarrar nombre, tiene que agarrar fama, él será un diplomata mundial. Este es el momento para que él se manifieste. Y si usted está preparado para recibir esto, él ya tiene más de 35 años. 16º lugar, Dios enviará una operación de error para que crean en la mentira. Segundo Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 11, ya lo hemos leído. Y el dragón le dará poder a él para hacer maravillas, para hacer prodigios. Así como una persona va a la santería o al espiritismo y es sanada, no tiene nada que ver con Dios. Satanás lo sanó, porque él tiene poder para sanar, que él tiene poder para matar. No confunda a Dios con el espiritismo y la santería, porque Dios no está allí. 17º lugar, los que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida lo adorarán. Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 8. Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 8. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Principio, tremelios, de la recreación del mundo, la generación preadámica, ya hemos estudiado. 18º, el anticristo obligará a todos los pueblos que tengan su número 666, y los que no tengan su número caerán a filo de espada. Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 16. Y así es que a todos, pequeños y grandes, niños y grandes, niños y adultos, ricos y pobres, hay una diferencia, libres y esclavos, que se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Mira bien, el número de su nombre. Antiguamente no eran nombres las personas tenían números, por eso él tendrá números. 666 veces imperfecto. 19º lugar, 20º lugar, la Biblia le da al anticristo varios nombres. Varios nombres la Biblia lo declara. Primero, le da anticristo. Anticristo, en el griego anticristos, todo lo que se opone a Dios. Primero Juan 2:18. Sabremos que el ministerio de la iniquidad de los anticristos ya salió al mundo, los precursores. Segundo lugar, él se llamará inicuo, ya lo hemos leído, 2 Tesalonicenses 2, 8 y 9a, el inicuo, cuyo devenimiento es por obra de Satanás. Tercero, ya se lo llamará bestia, Apocalipsis 13, 1, 2, se lo llamará bestia, y él subió del mar. La Biblia dice en Apocalipsis 17 que el mar que has visto, Juan, son pueblos, lenguas y naciones. Él saldrá del medio de Europa, del mercado común europeo, del imperio romano, el maldito imperio romano. La mayor equivocación del siglo XX, del final del siglo XX, ha sido la reunificación de la Alemania. Alemania volverá a ser como ha sido en el principio. Perseguirá a los judíos, les matará. Esto es la mayor equivocación, pero todo está cumpliendo y tiene que cumplirse. Cuarto lugar, él será llamado el hombre de pecado, según Tesalonicenses 2:3, el hombre de pecado. Será llamado hijo de perdición, según Tesalonicenses 2:3. Se llamará el cuerno pequeño, que se tornará grande, Daniel capítulo 7 y el versículo 8. El cuerno pequeño que saldrá del medio de las naciones. Empezará pequeño y dominará toda la tierra, porque se recibirá poder y recibirá autoridad de los príncipes, de los reyes, de los embajadores de la tierra entera, y se maravillarán delante de su sabiduría. Y cuando él hable en las Naciones Unidas, en la sesión plenaria, los hombres se maravillarán de su sabiduría y de su habilidad de resolver los problemas del mundo, y le darán a él poder y autoridad. Daniel capítulo 7. El versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos en la escritura es poder, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Él destruirá 3 reinos cuando él venga. Y aquí que este cuerno tenía ojos de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Grandes cosas. Se maravillarán de su sabiduría, se maravillarán del poder de un diplomata, de resolver los problemas, la guerra, la hambre. Él será un hombre excepcional. Séptimo, él es llamado la inteligencia. Según Timoteo 4:3-4. En el final de los tiempos, la gente apostará de la fe y dará oídos a doctrinas de demonios.
será un hombre inteligente, del cual Satanás ya lo ha introducido en el mundo. En Israel, el otro día recibí una carta de mi amigo que yo le visitaba una vez cada año en Tel Aviv. Allá tiene un niño de 12 años de edad y ya ha cursado la 4ª universidad en Tel Aviv. Pero él no es un niño, él ya tiene más de 35 años de acuerdo a las escrituras, porque su tiempo de su advenimiento es ahora. Y es imposible que le dan poder a un niño, él será un hombre maduro, será una persona experimentada. 21. Es probable que el anticristo morirá en la mar después que el Señor lo destruya. Ezequiel capítulo 28 y el versículo 2. Ezequiel capítulo 28 y el versículo 2. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, y en el trono de Dios estoy sentado en el medio de los mares. Siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Él es un hombre, pero él se sentará en el trono de Jerusalén después que sea reconstruido como Dios, queriendo ser Dios, y hará un pacto con Israel por 7 años, pero su pacto será quebrado a la mitad de los 3 primeros años y medio. Entonces Israel al final de la gran tribulación se convertirá al verdadero Mesías, Yoshua y Mashiach, Jesucristo. 22. Cristo lo matará con el soplo espíritu de su boca. Segundo Tesalonicenses 2:8. La Biblia dice, del cual Cristo lo matará con el soplo de su boca. 23. Cristo lo destruirá con el resplandor de su venida. Segundo Tesalonicenses 2:8b. De su venida, después del arrebatamiento de la iglesia, después de los 7 años de la gran tribulación, antes del juicio de las naciones, antes de la batalla de Armagedón, Él reunirá Rusia, Él reunirá China, Japón, los Estados Unidos, Rusia, Arabia y todo el mundo entero en contra de Israel. Hasta los Estados Unidos se volverán contra Israel, y yo siento mucho, pero eso es lo que la Escritura dice. 24. lugar, el anticristo juntamente con el falso profeta serán los primeros en ser echados en el lago de fuego. Alabado sea el nombre de Jesús. Apocalipsis capítulo 19 y el versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. El falso profeta será el último de la Trinidad satánica. Así como el Espíritu Santo no se exaltó a sí mismo, pero exaltó a Cristo y le dio a él gloria, el falso profeta no se exaltará a sí mismo, pero obligará a los pueblos de la tierra para que exalten a la bestia, el anticristo, y para que adoren a la bestia. La Trinidad satánica, Dios, Jesucristo y Espíritu Santo. La Trinidad satánica entonces, el dragón, Satanás, se opone contra Dios. El anticristo, la bestia que se opone contra Cristo, anticristo. Tercero, el falso profeta y el antiespíritu que se opone en contra del espíritu y que dará gloria y honra a la bestia que fue otorgado el poder por el demonio. Ahora usted preguntará, ¿cómo es que nacerá el anticristo? Eso es muy profundo. Esto es demasiado profundo y yo espero que usted lo pueda recibir en esa mañana. El anticristo solamente podrá nacer de 3 maneras distintas, elaboradas por Satanás. 2 de esas maneras nosotros podemos explicar, pero la tercera es un secreto que solamente Dios y el diablo conocen. Presta atención. Según la Biblia, Satanás tendría un hijo, aquel hijo que la Biblia llama la semilla o la semiente de la serpiente. ¿Usted se ha preguntado cuando Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre la semilla de la mujer para que naciera Cristo, y enemistad entre la semilla de la serpiente? ¿Cuál es la semilla de la serpiente? Quiere decir que el anticristo nacerá de una manera sobrenatural, engendrado por Satanás. Calma, ya voy a explicar. Segundo Tesalonicenses 2:9 dice, cuyo advenimiento es por obra y poder de Satanás. Así como Cristo nació de una manera sobrenatural, y así como la Trinidad satánica, su propósito es imitar a todo lo que es de Dios, el anticristo también nacerá de una manera sobrenatural. O sea, Satanás nacerá como siendo paternogénesis. Esto es, sin el padre humano, sin acción natural entre un hombre y una mujer, pero paternogénesis, con una relación de Satanás con una mujer. Y si usted estudia el satanismo, usted verá que Satanás mantiene relaciones sexuales. Eso puede ser nuevo para ti, pero esto es bíblico.
Debemos nos acordar que siempre Satanás deseó ser igual a Dios. Por eso siempre procuró y procura imitar a Dios. Pablo dijo en 2 Tesalonicenses 2:9 que el anticristo será introducido al mundo por el poder del diablo, por la eficacia de Satanás. Eso quiere decir engendrado por Satanás, porque la palabra griega eficacia es engendrar. Primero, Dios tiene un hijo que es Cristo. Satanás tiene un hijo que ya está vivo, que es anticristo. Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad satánica, el dragón, Satanás, la bestia, el anticristo y el falso profeta, el antiespíritu santo. Jesús vendrá en un caballo blanco, Apocalipsis 19:11. El anticristo también vendrá en un caballo blanco, Apocalipsis 6:2. Jesús murió y resucitó. El anticristo morirá y Satanás le dará vida y lo resucitará, Apocalipsis 13:3. Y su herida de muerte fue sanada y se levantó. Jesús descendió del cielo, el anticristo subirá del abismo. Jesús llevará los suyos para el cielo, el anticristo llevará los suyos para el infierno, y más tarde llevará los suyos para el fuego, y el lago de fuego y azufre. Cristo es el número 7, el número de la perfección divina. El anticristo tiene el número 6, el número del día en que el hombre fue recreado, en el día 6. No alcanza el 7, por eso él quería ser como Dios, porque él es 6, él no alcanza el 7. Él es 666 veces inferior a Dios. Es el número de la imperfección diabólica. Que el Señor lo reprenda. Jesús nació sin padre humano. El anticristo también será engendrado por el sobrenatural, o sea, por el poder de Satanás. Según Tesalonicenses 2:9. Todo el poder de Dios, el Padre, estaba en Cristo. Todo el poder del dragón, Satanás, estará en la bestia, el anticristo. ¿Cómo Satanás podrá engendrar a un hijo? Mediante a una relación sexual, a un coito, o sea, mediante una relación sexual entre Satanás y una mujer hechicera. Esos casos de relaciones sexuales entre demonios es un hecho comprobado entre los círculos espíritas y las religiones satánicas, o sea, la iglesia de Satanás. En el libro de Rebecca Brown, él vino a libertar a los cautivos. Es cierto que la Biblia dice que los ángeles no se casan y no son dados del casamiento, pero este pasaje no dice que los ángeles no tienen sexo. Si no tuvieran sexo, ellos no se necesitan vestirse, porque ellos se visten. Dice Mateo 22:30 que los ángeles no se casan, pero no dice que no tienen sexo. Además, ese pasaje dice que los que resucitan un Cristo no se casan, ni son dados al casamiento, pero no dice en relación a los ángeles, ni en relación a sus sexos. Porque si ellos no tuvieran sexo, ellos no necesitarían vestirse. ¿Dónde la Biblia dice que los ángeles tienen alas? La Biblia no dice. Esta es la mitología griega que lo ha hecho. Los ángeles es una persona. La Biblia dice que las alas de los serafines, no ángeles, serafines, cubrían el rostro del Señor. Es la jerarquía celestial. Ángeles, serafines, arcángeles y querubines. Los serafines tienen alas, no los ángeles. La Biblia siempre habla de ángeles masculinos. La Biblia no habla de ángelas, habla de ángeles. La Biblia no habla de ángeles neutros, ni hombre ni mujer. El Señor no es mujer, Él es hombre. Él es hombre de guerra. Jesucristo fue hombre, no fue mujer, fue hombre. Además, la Biblia nunca menciona la genealogía de mujeres. Solo Abraham, padre de Isaac, Isaac, padre de Jacob, Jacob, padre de esto. La mujer no es mencionada. La Biblia habla el sexo masculino. Además, ¿por qué los ángeles se tienen que vestir? ¿Cómo es el cuerpo de ellos? Un ángel puede aparecer, tomar un cuerpo. No te olvides que Satanás estaba en el Edén en forma de una serpiente. Según los judíos y muchos teólogos evangélicos de fama mundial, afirman que los hijos de Dios, y esto es cierto cuando lo estudian en Tel Aviv, en Israel, en Yeshiva, son los ángeles caídos, igual a la pregunta que contesté en la radio el otro día. Ángeles caídos, que se casaron con las hijas de los hombres por la siguiente razón. Primero,
Según el original hebreo en la escritura, los hijos de Dios que se casaron con la hija de los hombres se llamaban neflimes. Esta es la palabra hebrea, el original, que quiere decir caído, ángeles caídos, los que se corrompieron su cuerpo. Los hijos de Dios no son engendrados por la carne ni por la sangre, son engendrados directamente por Dios. Fueron engendrados por la carne y por la sangre en el ámbito natural, los hijos de Seth. En el Antiguo Testamento, cuando se refiere a la palabra hijo de Dios, solamente se refiere a los ángeles. No se refiere a Israel. Israel se llama los hijos de Israel. Job 1:6 dice: el día que se presentó Satanás, se presentaron los hijos de Dios, los ángeles, se presentó Satanás en el medio de ellos. Job 38:7 dice que cuando el Señor creaba la tierra, las estrellas del alba y los hijos de Dios lo alababan. ¿Cuáles los hijos de Dios? Los ángeles. Entonces, estos hijos de Dios fueron los ángeles caídos que Satanás los corrompió y los trajo para destruir la generación pre-Adán. ¿Cómo solamente después de 1500 años los hijos del linaje de Seth descubrieron que la hermosura de las hijas de los hombres eran bellas? ¿Será que demoraron 1500 años para ver que las mujeres eran bellas? No tiene sentido. Los ángeles se corrompieron y vinieron aquí. Presta atención y nunca te olvides, y esto es profundo. Y esto no se enseña de los púlpitos, porque es profundo. La meta de Satanás era, en Génesis 6, de corromper esta generación de entonces, porque sabía que la semilla de la mujer nacería Cristo, que destruiría a él. Entonces su meta fue introducir ángeles caídos que irían corromper a esta generación para que el Mesías no naciera. Por eso nació gigantes, personas sobrenaturales, porque la meta de Satanás fue destruir esta generación para que la semilla de la mujer no naciera Cristo. Solamente Noé, la descendencia de Adán, fue llamado el justo. Solamente Adán y los ángeles podrían ser llamados hijos de Dios, porque fueron creados por Dios. Los descendientes no pueden ser hijos de Dios por naturaleza, porque a ellos fueron engendrados por la carne y sangre de modo natural, en cuanto que los hijos de Dios no son engendrados por la carne y la sangre, sino por el propio Dios fueron creados. En el ámbito espiritual, los que se convierten a Cristo son hijos de adopción. Juan 1:12, y los que recibieron tuvieron el poder de ser llamados hijos de Dios. Abra tu Biblia en Judas 1:6, yo le voy a decir y le voy a enseñar un misterio esta mañana. Esté listo para recibirlo. Judas, versículo 6, solo tiene un capítulo. Presta atención. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Cuáles ángeles? Los ángeles caídos. No guardaron su dignidad, no guardaron su cuerpo. Entonces tienen sexo. Mira bien. Sino que abandonaron su propia morada. El cielo los ha guardado bajo la oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. El versículo 7. Como Sodoma y Gomorra, mire bien, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, los ángeles caídos, habiendo fornicado, los ángeles caídos, aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí usted tiene la respuesta que los ángeles fornican. ¿Ellos fornican? ¿Cómo usted podrá decir que son demonios de la pornografía y demonios sexuales y demonios de la inmoralidad si ellos entonces no fornican? Judas 1, 6 y 7 habla claramente que los ángeles caídos, o sea, en el original hebreo neflimes, estos ángeles no guardaron su cuerpo angelical, pero se materializaron, tomaron forma física y fornicaron con la carne extraña y engendraron seres degenerados, violentos, terriblemente superiores a los hombres comunes, con una mentalidad arriba de lo normal, como en Génesis 6, 2, 4 a 7, siendo los gigantes de entonces. De esta misma manera el anticristo nacerá engendrado por Satanás con una mujer bruja o una hechicera, tal vez una sumo sacerdotisa de la iglesia de Satanás, que el Señor lo reprenda en San Francisco. Esa relación se llama paternogénesis, sacado del original, o sea, de las escrituras. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre la descendencia de la mujer y la descendencia tuya. ¿Cuál es la descendencia de Satanás?
del anticristo. Profunda verdad, sencillo también, del cual habla la semiente de la serpiente. En relación al nacimiento del anticristo podrá ser tres maneras, ya lo he hablado. Dos de esas lo puedo explicar, pero la última solamente Dios lo sabe. La primera manera se llama paterno-génesis, la semilla de la serpiente, Satanás con una sacerdotisa de la iglesia, Satanás o una brujera o una hechicera. La otra manera, o sea, la segunda, el anticristo podría nacer mediante el ADN, ácido desoxirribonucleico. Se lo voy a explicar. El ADN es la base prima de todo el proceso hereditario. Mediante este proceso de engendrar genético, la ciencia empezará a producir seres vivientes, mucho más inteligentes que nosotros. Mediante ese complicadísimo proceso químico y bioquímico, los científicos procuran crear una raza de superhombres, controlado por computadoras y por gases físico-químicos. La Unión Soviética tiene 25.000 soldados controlados por computadores y son humanos. No hay tiempo para que yo le explique. Estas son solamente meras ideas o hipótesis futuras. No son solamente ideas y no son hipótesis. Esta es una terrible realidad y esto se hace aquí en California. Son tesis científicamente y ampliamente confirmadas por la endocrinología, la ciencia que estudia las hormonas y las secreciones internas. Podría de una manera, como la segunda opción, que Satanás pudiera nacer o hacer que el anticristo pudiera venir así, de un pequeño como un microchip de un computer, con los genes y con la vida, los genes que producen vida y ser introducidos en una mujer hechicera. La tercera manera, opción, solamente Dios lo sabe. Mira bien, ADN, ácido desoxirribonucleico. La embriología es la ciencia que estudia la formación y la vida de los embriones. La citología es la ciencia que estudia la célula y el desarrollo del hombre. La hominiticultura y la antropología es la ciencia que estudia el hombre en el general. Existe la antropología biológica y la antropología social y política. Cuando yo aprendí mi español en España, en Madrid y en Sevilla, yo estudié en la Universidad de Madrid Complutense la antropología social y política, el desarrollo del hombre a su estado maduro. Actualmente los biólogos están introduciendo en los embriones de las aves y animales ciertas sustancias químicas mediante las cuales ellos hacen un pollo gigante. Yo le invito para que usted vaya en cualquier lugar aquí en California donde ellos tienen los aves que recogen los huevos y las aves para matar. Los aves tienen solamente una semana de vida y son de este tamaño. Usted dirá que gordo está. Eso es química. Química. Actualmente los científicos han conseguido crear un ser viviente afuera del organismo humano. El día 31 de agosto de 1976, el profesor y doctor Korama, ganador del Premio Nobel de la Ingeniería Genética, consiguió descubrir el primer gene artificial. El gene es la partícula llave de la vida, es el secreto de la vida, el primer paso de la vida, tanto animal como vegetal. O sea, muy en breve, el hombre estará pudiendo crear un superhombre, tal vez el 666 veces más extraordinario que el más extraordinario de los hombres que jamás ha existido, excepto Cristo. Los científicos, mediante el aumento del número de cromosomos, del número de células del córtex cerebral, su cabeza, mediante mutaciones controladas, podrán crear super monstruos, los cuales podrán desarrollarse en un corto plazo. Tal vez de esta manera se ha creado el anticristo. Estas ideas son lógicas, conclusivas y exactas, y no son opciones. Delante de una ciencia que a cada día nos sorprende y nos deja perplejos, delante del avance increíble de la ciencia moderna y sus descubrimientos adelantados. La Biblia dice que los impíos no entenderían nada al final de los tiempos, pero que los entendidos entenderían todo. Daniel 12:10. Oiga bien,
Jamás el anticristo podrá nacer de un nacimiento normal de un hombre o una mujer, porque él será especial. Será un hombre fuera del común. Pero ¿quién será el anticristo en realidad? Muchos creen que fue Nerón. Muchos creen que fue Napoleón. Muchos creen que fue Hitler. Muchos creen que fue Mussolini. Otros creen que fue Stalin. Otros creen que es Henry Kissinger. Él es judío. Él es secretario de Estado norteamericano. El mejor secretario de Estado que los Estados Unidos nunca jamás lo ha tenido antes en la historia. Muchos creen que es Gaddafi de Libia. Otros creen que es Ronald Reagan. Cuando él vino a vivir aquí en California, el número de su casa era 666 y le mandó que la ciudad lo cambiara. Muchos creen que es Gorbachev. Muchos creen que es el Papa de Roma. Muchos creen que es los Estados Unidos o la Unión Soviética. Muchos creen que fue el gurú Maharaji de la India. Y muchos creen muchas otras cosas. Pero ¿quién es el anticristo? No será la Unión Soviética ni los Estados Unidos, porque el anticristo será un hombre. El anticristo será echado en el lago de fuego. Y la Biblia nos dice que Rusia y Estados Unidos será echado en el lago de fuego, pero que serán destruidos. El anticristo empezará con el caballo blanco de la paz y de la diplomacia. La Unión Soviética empezó con el caballo rojo de la revolución sangrienta comunista. Todos los hombres mencionados arriba, o la mayoría de ellos, se casaron. Pero el anticristo no hará caso del amor de las mujeres, porque será un hombre muy ocupado. Él vendrá con una sola misión: destruir el mundo. Así como Jesucristo no se casó y no hizo caso a las mujeres, Él lo imitará en todo. No será el Papa de Roma, porque ya hemos tenido muchos papas. Además, el anticristo se opondrá a todo lo que se adora a Dios. Y el Papa promueve adoración a Dios. Y el Papa es demasiado ignorante para ser el anticristo. ¿Quién será entonces? Según la Biblia, el anticristo saldrá de una bestia de 4 cuernos. Si hablo la verdad, es cierto. Cuando el imperio de Alejandro Magno terminó, fue dividido en 4 grandes grupos o reinados que fueron: primero, Siria y Arabia; segundo, Tracia y Macedonia; tercero, Egipto y Libia; y el cuarto, Grecia y Palestina. De Siria salió Antíoco Epífanes, que profanó el templo de Israel, mató semi-judíos, echó sangre de puercos en el lugar santísimo y mojó en el mojo de ellos la sangre de los puercos y lo echó sobre todo el templo. Transformó la fiesta de las cabañas en la fiesta para Júpiter Olimpo de Roma. Muchos pensaban que él era el anticristo, pero no es. ¿Cómo surgirá el anticristo entonces? La Biblia dice en Apocalipsis 17:13 que llegará un día en que todos los presidentes de la tierra se reunirán y todos ellos entrarán en un acuerdo y darán a un gobierno y todos sus poderes a un solo hombre, del cual gobernará el mundo entero. Cuando él estaba con Billy Graham en 1983 en la Conferencia Mundial de los Evangelistas, estábamos en una sala y tuvimos una conferencia de prensa con los misioneros y los evangelistas del tercer mundo. Y estaba en una televisión, el TV screen, estaba dando vía satellite que el gobierno en Ámsterdam, el rey de Holanda, había determinado que la única manera del cual el mundo podría salir de la crisis que estaba era dar todo el poder y todo el gobierno a un solo hombre. En Bruselas en 89, el plan de la moneda única, pero que la Inglaterra se opone, pero que ahora ha abierto la mano. Salió Margaret Thatcher. Inglaterra está en la mira de Dios para la destrucción, igual a los Estados Unidos. En 1992 entrará en el funcionamiento en su plena plenitud los 10 países del mercado común europeo. Yo tengo un amigo mío que trabaja dentro del mercado común europeo que es cristiano y nadie lo sabe. Podrán saber ahora. Y él envía para mí todos los adelantos del mercado común europeo, cosas excepcionales, lo que el mercado común europeo está planeando, la destrucción mundial de toda forma de religión. Este superhombre, este superpresidente, este superrey, este superdiplomata será el anticristo o la bestia del Apocalipsis. Según la Biblia, este superpresidente del mundo, él gobernará por 3 años y medio, 42 meses. Daniel 9:27, Apocalipsis 11:12, Apocalipsis 13:5. Pero ¿cuándo será esto? Todo esto podrá acontecer antes del año 2000. La Biblia dice en Oseas, es una suposición,
Con 1000 años moriremos y resucitaremos, pero con 2000 estaremos con Él. Porque estamos presentando todos los preparativos mundiales para que solamente una persona gobierne. Las nuevas políticas de integración mundial, las nuevas políticas económicas mundiales, el proyecto de crear una sola moneda mundial, son claros señales que Satanás está preparando el mundo para su hijo anticristo, para que él lo gobierne. Esta es la verdadera filosofía de los grandes hechos de la historia. El derrumbe del comunismo y del muro de Berlín en noviembre de 89. Detrás de la cortina de hierro, ahora Europa será una sola. Es la década del anticristo, 1992. El mercado común europeo actuará en toda su forma y su plenitud. 1992, los Juegos Olímpicos en Barcelona. 1990, la Copa Mundial que fue en Italia. Todos los ojos del mundo están en Europa. Y todos los ojos del mundo están en Israel. Europa e Israel. Ahí está el final de los tiempos. Hemos notado que últimamente las naciones se están aproximando cada vez una de la otra para tratar de traer una solución conjunta y unida de los muchos problemas mundiales, tales como la crisis del petróleo, la guerra mundial, la explosión demográfica y la corrupción general en el aire. George Bush ya se ha reunido con Gorbachev 4 veces. La OTAN y el Pacto de Varsovia ahora están terminando, será uno solo. Shevardnadze, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, por la primera vez visitó el Pacto de la OTAN en Bruselas, el 9 de diciembre del 89, para ser uno solo. El Time Magazine, del 18 de diciembre del 89, dijo, la Guerra Fría se ha terminado. Y el The New York Times dijo, Soviet Union and the United States will be friends. Not for so long. Cuando apenas se había terminado la Segunda Guerra Mundial, se produjo la conferencia llamada Yalta, donde los mayores enemigos del mundo se apretaron sus manos. Luego tuvimos la conferencia Potsdam, y Leonid Brezhnev visitó a Nixon, y Nixon visitó a Mao Zedong en China, y Henry Kissinger mantuvo conversaciones secretas con Zhou Enlai. Un diplomata que estuvo en una conferencia mundial para la defensa ecológica de la Tierra, mire bien, hizo una declaración para la prensa mundial diciendo, esta conferencia fue extraordinaria, porque en primer lugar no se habló de países, sino de toda la Tierra en conjunto. En segundo lugar, nos hemos dado cuenta que el mundo debe marchar para el universalismo y darnos el poder para uno solo hombre, si no queremos ser destruidos. Y en tercer lugar, nos hemos dado cuenta que es una necedad matarnos unos a los otros solamente por fronteras imaginarias, geográficamente hablando. Necesitamos un hombre, un gobierno y una moneda. Un gran líder mundial dijo sobre la población de la Tierra que será tan grande en el año 2000 que solamente existirán dos maneras de salvarnos del hambre. Primero, el reordenamiento geográfico político, del cual consiste en la urgente unión económica y política militar de todos los pueblos de la tierra. Segundo, para salvar el mundo del control de la natalidad o la supresión biológica, es necesario un control estricto del número de nacimientos del mundo con un solo gobierno. ¿Qué usted parece del viaje de George Bush a América del Sur? ¿Qué él quiere hacer? El mercado libre. El comercio libre, así como Europa es el modelo. Los 10 países del mercado común europeo, ellos tienen una sola moneda, ellos no necesitan visas para viajar entre sí, y ellos no tienen fronteras. ¿Qué fue George Bush a hacer en Chile, a hacer en Brasil, Argentina? ¿Qué él fue a hacer? Así como hará con México, el libre mercado común, ¿no es así? El libre mercado común de América del Sur. Después África seguirá el ejemplo, y Asia seguirá el ejemplo, hasta que surja un hombre, dirán, este es el hombre que están buscando. En 1949, un grupo de intelectuales firmaron una declaración que decía, creemos que el mundo se encuentra delante de un grave peligro, de una autodestrucción, porque no hay cualquier tipo de defensa contra los actuales métodos de destrucción que posee la humanidad, principalmente los 5 países del Consejo Mundial de Seguridad de la ONU, Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia, Japón e Inglaterra. De un solo gobierno mundial. Einstein, el gran físico, dijo que solamente hay 3 maneras de salvar el mundo. Primero, que haya una guerra entre el Occidente y el Oriente, o sea, una mortandad mundial, y que haya solamente 3.000 millones de adultos que harán sobrevivir, entonces mantener una estricta orden de natalidad y control. Segundo, que solamente existan 2 países solamente. Y tercero, que solamente exista un país y un gobierno mundial.
En 1969, U Tran, el secretario general de las Naciones Unidas, dijo: no quiero ser demasiado dramático, pero basado en las informaciones de las cuales disponemos, creo que solamente tenemos de 10 a 15 años de plazo para nos unir y solucionar los problemas mundiales. Y tenemos un solo gobierno. Necesitamos de un gobierno mundial, un supergobierno que unifique y que todos seamos uno. Ahora mira bien esa declaración, es la más alarmante de todas. Algún tiempo atrás un miembro del Mercado Común Europeo dijo: mire bien, no es mi amigo, ese es otro que dijo eso. No necesitamos más de nuevos comités, no necesitamos más de nuevas fronteras y no necesitamos más de nuevos países geográficos. Pero sí necesitamos de un superhombre que pueda nos unir y nos salvar de la destrucción. Necesitamos un hombre excepcional, inteligente, un superdiplomata, un hombre capacitado que pueda salvarnos, y con mucho gusto lo recibiremos, sea él Dios o sea Satanás, sea militar o sea civil, de cualquier rango o nacionalidad. Venga, porque te esperamos. Según un futurólogo norteamericano, a partir del año de 85, entonces ya lo empezó, dijo él, el mundo empezó a acentuarse y centralizarse en un solo poder político de ámbito mundial. Desde el año 85, dijo él, que el mundo ya está determinado en un periodo de la creación de nuevos estados políticos que empezará una integración de ámbito continental y de un solo hombre y de un solo gobierno. Ya estamos observando la transferencia de poderes individuales para los poderes estatales. El comunismo está se derrumbando. Las fronteras están terminando. El muro de Berlín se vino abajo. Todo está apuntando para este hombre. Hay un desplazamiento de las esferas inferiores para las superiores. Una transferencia mundial de los poderes legislativos para los poderes ejecutivos. Ahora mira bien lo que yo te lo voy a enseñar aquí. Hay tres poderes en el mundo: el poder judiciario, el poder legislativo y el poder ejecutivo. El poder judiciario supremo, Dios, que es el juez de toda la tierra. Segundo, el poder legislativo supremo, el legislador, Jesucristo, que llevó a cabo la obra de la redención a través del poder de Dios. Tercero, el poder ejecutivo, que el Espíritu Santo ejecutó a través de la dirección de Él en la fundación y el armamiento de la iglesia, en Hechos 2. Así será la Trinidad satánica. El poder judiciario lo tendrá el dragón, y el poder legislativo lo tendrá la bestia, que ejercerá el poder bajo la autoridad del dragón, así como Cristo ejerció el poder bajo Dios, que Él decía: no hablo de mí mismo, pero mis palabras lo hablo conforme a la voluntad del Padre. Mi comida, mi bebida es hacer la voluntad del Padre. El poder legislativo, el anticristo, la primera bestia, tratará de gobernar el mundo entero bajo la autoridad del dragón, Satanás. Y el falso profeta tendrá el poder ejecutivo, lo llevará a cabo, ejecutará y lo dará honra, gloria y alabanza a la primera bestia, así como el Espíritu Santo dio honra, gloria y alabanza a Cristo, porque el Espíritu no se alaba a sí mismo, el Espíritu exalta y lo alaba a Cristo. Aquí están los tres poderes del mundo y el mundo está listo para recibir este hombre. La Organización Internacional del Trabajo, la Organización Internacional de la Energía Atómica, la Unión de las Naciones del Trabajo Agrícola, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Agencia Internacional de Desarrollo, la Organización Mundial de la Salud, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, el Pacto de Varsovia, que está terminando, la Aviación Internacional, el Mercado Común Europeo, la Comunidad Francesa de Naciones, la Comunidad Británica de Naciones, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, el Pacto Andino, el Mercado de la Cuenca del Río de la Plata, el Mercado Común del Centro Americano del Exterior, todos ellos ya han sometido bajo la sujeción del Mercado Común Europeo para estar sujetos a un solo hombre y a un solo gobierno. ¿Qué significa eso entonces? Significa que serán 10 países reunidos y de entre ellos saldrá el anticristo. Apocalipsis 13:1, y en su cabeza tenía 10 cuernos, 10 y 10 más, los 10 países del Mercado Común Europeo. Y la Biblia dice que durante esos 10 presidentes del reino, Cristo vendrá a la tierra. Daniel 2:44.
En el reino de los 10 cuernos cayó la gran piedra sin intervención humana y desmenuzó la estatua y la piedra creció, y abre un paréntesis y dice, y su reino será para siempre. Alabado sea el nombre de Jesús. La Biblia habla sobre el número 666. El anticristo tendrá el número 666, porque será 666 veces más sabio que todos los hombres. Será 666 veces más inteligente. Será 666 veces más degenerado que todos los otros hombres. Será 666 veces más inteligente, más sabio, astuto que todos los hombres. Será 666 veces más terrible, más tirano, más espantoso. Será el hombre inicuo y de perdición. En la antigüedad no existían cifras numéricas, por lo cual las letras podrían sustituir por números. Por esa razón, cada nombre de persona tenía un número. Esto fue comprobado por el hecho que los descubrimientos arqueológicos no encontró un pedazo de madera que decía, yo amo a aquella muchacha y su número es 221. El número 6 quiere decir la máxima oposición en contra de Dios. La imagen de la estatua de Nabucodonosor tenía 6 codos, 60 codos de altura. Daniel 3.1, Golías tenía 6 codos de altura y su lanza pesaba 600 siglos. Salomón tenía 666 talentos de oro cada año. Por eso es que hoy tantos artículos con el número 6, pantalones, camiones, relojes, joyas, códigos. El código de Israel es 666 de Jerusalén. Hitler tuvo el número 666 porque en el pasado eran números. La letra H corresponde a 109, la letra I 106, el T 119, el L 111, el E 104 y el R 117. Hitler tenía 666, pero él no fue el anticristo. Él fue un demonio, mató a 6 millones de judíos, pero él fue un pequeño precursor del anticristo, porque el anticristo será 666 veces peor que Hitler. Mejor que no te quedes aquí. En Roma, el hebreo contiene 666 el número. En Roma, el italiano, el Romiti, 200 letras para el R, 6 para el O, 40 para el M, 10 para el I, 400 para el T y 10 para el I, 666. En la corona del Papa está escrito en latín, es Vicaris Filii Dei, pero él no es el anticristo. 5 para el B, 1 para el I, 100 para el C, 1 para el I, 5 para el B, 112, Vicaris. 50 para el L, 1 para el N, 1 para el I, 53 para el D, 500 para el D y 1 para el I. Vicaris Filii Dei, 666. Y él tiene 666 en su cabeza, pero él no es. El hecho de que el número 666 se encuentre escrito en la corona del Papa no quiere decir que él es, porque la Biblia dice que el anticristo se opondrá a todo lo que es de Dios. El Papa lo promueve, adoración a Dios. El mercado común europeo en Bruselas, las computadoras poseen 3 pisos con rayos infrarrojos. Daniel 2.3, 31 a 33, el reino babilónico, el reino de pechos de base de plata, el reino de vientre de muslos, la piedra de hierro y sus pies, 10 dedos, parte de barro y parte de hierro. Los 10 países del mercado común europeo, países petroleros, países no petroleros, países riquísimos, países no ricos, parte de hierro y parte de barro. Y la Biblia dice que durante este reino, una piedra salió del cielo y desmenuzó la estatua. Abra tu Biblia conmigo, Daniel 2:31. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen, esa imagen que era muy grande, cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho, sus brazos de plata y su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro, y sus pies parte de hierro y parte de barro cocido. ¿Cuántos dedos hay en los 2 pies? 10. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro, de barro cocido, y las desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, todos los imperios, y fueron como el tamo de las eras del verano, y los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra.
Daniel capítulo 2 y el versículo 44. Y en los días de estos reyes, de los 10 países del mercado común europeo, estamos en el día de estos reyes. El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos los reinos, pero Él permanecerá para siempre. De la manera que viste, este monte fue cortado en la piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro y el bronce, el barro, la plata, el oro. El gran Dios ha mostrado al rey las cosas que han de venir. Y 1 Pedro 2, 4 a 8 dice: allegaos a la piedra viva, que los constructores la rechazaron, pero maravillosa para los ojos de Dios. ¿Quién fueron los constructores? Israel. Israel no creyó, Israel fue desmenuzado, porque no creyó en la piedra. Pero vosotros sois edificios de Dios. Acercaos a esta piedra viva. ¿No dice? La piedra es Cristo. Y es en el reino de estos 10 reyes. Y estos 10 reyes están reinando desde 1975. Vamos a levantar, por favor. El mercado común europeo, su primera reunión y su fundación fue en 1957. Los 10 países del mercado común europeo hoy es Francia, Alemania, que es una, no es oriental occidental, es una, Italia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Inglaterra, Irlanda, Dinamarca, y ahora entró el último país, incumplió la escritura, Grecia. Estamos en el fin. Cristo viene a buscar su iglesia. Incline tu cabeza, levante tus manos. Vamos a orar. Padre, alabado y engrandecido sea tu nombre para siempre. Gracias por tu palabra y gracias. ¿Cuántos han venido para oír la voz de Dios? La Biblia dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Abra su Biblia conmigo, por favor, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios. Mira a mí un momento, hermano, mira mi mano. Si usted mantiene su mano cerrada, Dios no le puede dar porque su mano está cerrada. Pero cuando usted tiene un corazón generoso y usted abre su mano, y usted libera y usted da lo que Dios te dio, y usted comparte con los demás, cuando usted abre su mano, usted deja su mano abierta para que Dios le pueda dar de vuelta. Pero si usted tiene su mano cerrada, Dios no le puede dar porque su mano está cerrada. Pero cuando usted libera y usted da lo que Dios te dio, usted comparte lo que Dios te dio, porque en realidad es Él que ha dado. Esa terminología de decir, nosotros hemos dado, o lo acabo de decir, nuestro ministerio ha dado más de $1 millón, o yo he dado mis ofrendas, o yo he dado mis diezmos, es una terminología teológicamente equivocada, porque nadie da nada. Nosotros damos lo que hemos recibido. Es Dios que nos da. Entonces, cuando usted abre su mano y usted da, entre comillas, usted comparte lo que Dios te dio, Dios te da de vuelta. Y usted entra en el ciclo de la provisión sobrenatural de Dios. Usted da y Dios te da. Dios te da y usted da. Usted da y Dios te da. Y usted jamás va a tener necesidad cuando usted bendice a la obra de Dios en misiones. Eso es un hecho, hermano. Es un hecho. De y Dios te va a dar de vuelta. Es el título de mi libro, Dad y se os dará, Lucas 6:38. Ponga esa palabra en su corazón. Hechos 17, por favor, versículo 30. Pablo, hablando a los atenienses, su famoso sermón a un Dios desconocido, dijo: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, hablando a los griegos, a los filósofos, a los epicuros, de la ignorancia que ellos no habían oído el Evangelio, ahora manda, o sea, ordena. No es una opción, no es una opción, no es opcional. Él manda, Él ordena. Es un mandamiento. Manda a todos los hombres en todo lugar, o sea, todo el mundo, que se arrepientan. No es una cuestión de sentir remordimientos, es arrepentir, es cambiar de manera de pensar, de hablar, de vivir. Remordimiento es una cosa que llevó a Judas a ahorcarse. Arrepentimiento es otra cosa que llevó a las lágrimas Pedro cuando negó a su Señor y fue un tremendo líder de la iglesia primitiva. Entonces, una cosa es cuando usted siente remordimiento, hay tristeza, usted llora,
Pero el arrepentimiento real es abandonar el pecado. Es decir, no. La Biblia dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus transgresiones nunca prosperará, pero aquel que las confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. El Señor perdonó a la mujer adúltera y le dijo, ve y no peques más. Cuando haya ese arrepentimiento, hay que haber confesión, arrepentimiento, un corazón contrito, humillado. Dios manda. Él no pide, Él ordena. Versículo 31 dice, por cuanto ha establecido un día, o sea, hay un día que nosotros no sabemos cuándo es, pero un día. Hebreos dice, está ordenado al hombre morir y después del juicio. Hay un juicio inmediato, rápido, que es decidido si la persona va al cielo o al infierno. Pero después va a haber el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20, para los que no conocieron a Jesús. Nosotros los cristianos no vamos al juicio, nosotros vamos al tribunal de Cristo a recibir los galardones. Pero hay un juicio inmediato. Y dice, por cuanto Él ha establecido un día, el cual juzgará al mundo con justicia. O sea, Dios es justo por aquel varón, Jesús, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Sea hoy o sea mañana, todos tendrán una cita con Dios. Sea más tarde o más temprano. No hay nadie que va a escapar de su presencia. Nadie. Las personas pueden burlarse, los talk shows por la noche pueden burlarse de la palabra, de Cristo, la izquierda, el far left, la extrema izquierda, los comunistas pueden burlarse del Señor, y ahora estamos en época de elecciones el año que viene y se burlan de Cristo, se burlan de esa palabra, pero te lo garantizo que todos de ellos estarán delante de Dios algún día. No va a escapar nadie. Ponga esa palabra en su corazón. Es un privilegio no merecido que tú y yo pudiéramos estar aquí esta noche. Mientras millones de personas alrededor del mundo no pueden oír la palabra de Dios en países musulmanes, países árabes, o bajo persecución en países hindúes, como ahora mismo en India, que están quemando las iglesias, matando a los pastores. Ponga esa palabra en su corazón, es un honor. Gracia es algo que Él nos da sin nosotros merecer. Misericordia es algo que Él impide que nosotros podamos tener. He withholds. Él lo saca, no permite, que es el juicio de Él, del cual merecemos. Misericordia es que merecemos el juicio y Él no permite que venga sobre nosotros por misericordia, porque nos consumiría. Gracia es el que Él nos da sin merecer. Es el favor no merecido. Ponga esa palabra en su corazón. Nadie merece estar aquí hoy. Nosotros estamos aquí por misericordia, por gracia, favor no merecido. Ponga esa palabra en su corazón y en su mente. Hoy Dios le da una oportunidad única, quizá la última, para que usted pueda oír el Evangelio y tomar una decisión en servir a Cristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, pedimos que tú nos hables en el poder de la autoridad de tu nombre. Humillados delante de ti, te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga, y te pedimos que tú nos hables en la autoridad del poder de tu nombre, para tu honra y para tu gloria. Cubrimos este lugar con tu sangre y echamos fuera de aquí todo lo que no es tuyo, y ese lugar está cubierto con el nombre de Cristo, la autoridad de Cristo, la palabra de Cristo, la unción de Cristo y la sangre de Cristo. Todo espíritu de brujería, santería, todo espíritu de vudú, magia negra, magia blanca, ocultismo, satanismo, todo intento de hacer daño al diablo, de querer hacer daño a esa campaña, está atado y estás vencido en el nombre del Señor Jesucristo. Y que el Señor Jesucristo pueda hablarnos en esta noche con el poder y la autoridad de su palabra. Te pedimos eso en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, el cual pedimos todas las cosas. Amén. Denle un aplauso al Señor Jesucristo, hermanos. Aleluya. Todos tenemos que hacer una decisión. Todos somos personas que tenemos que hacer decisiones diarias. Unas decisiones son más importantes que otras, pero todos tenemos que hacer decisiones. Absolutamente todos. Decisiones en cosas frívolas como lo que vestir o lo que comer, el carro que vamos a manejar. Esas son decisiones diarias, son decisiones sin importancia. Pero hay decisiones serias
del cual implica la vida cristiana, decisiones del cual tenemos que tener cuidado en hacerlas, porque a veces Dios nos da solo una oportunidad para hacer una decisión consciente. Dios nos dio a cada uno, como dice el libro de Eclesiastés, el tiempo y la oportunidad. Dios da a todos, absolutamente todos, las cosas a hacer las decisiones correctas. Y siempre habrá dos caminos: Dios y el diablo, la luz y las tinieblas, la sanidad y la enfermedad, el frío, el calor. Siempre habrán dos opciones. Siempre habrá dos opciones: el templo de Dios y el templo del diablo, las sectas, las religiones falsas. Siempre habrá dos opciones, siempre, lo correcto y lo incorrecto, la verdad y la mentira, la sanidad y la enfermedad. Siempre estará involucrado dos opciones: Dios y el diablo. Y no hace ninguna diferencia si nosotros creemos si hay Dios o no hay, si hay diablo o no hay. No hay ninguna diferencia. Es como en las leyes de la física. Usted no necesita creer que ellas existen. Todo lo que usted tiene que hacer para saber si es real es: suba en el edificio más grande de Sherman y échate para abajo y te darás cuenta rapidito como las leyes de la física existen, porque te vas a reventar en el piso. Eso de los científicos y los ateos, de yo no creo en un Dios así, yo no creo en un diablo, no hace ninguna diferencia si usted cree o no. Usted no es importante para Dios si usted cree o no. Ahí no interesa nuestra opinión. No hace ninguna diferencia si nosotros creemos en la ley, por ejemplo, de tránsito. Ponga 100 millas por hora aquí en el freeway en Texas y usted verá si existe ley o no cuando usted ve las luces de la policía atrás de usted. Arriba de 100 millas por hora el policía ni habla con usted. Él baja y te pone las esposas y te arresta, porque es un intento de homicidio o de suicidio. Usted quiere matarte o usted quiere matar a alguien. No hace ninguna diferencia. La gente quiere hacerse muy intelectual. Yo no creo en el infierno. No interesa si creo o no. No hace ninguna diferencia. No hay ningún cambio. Las leyes de la física no son negociables. Las leyes espirituales no son negociables. Leyes negociables son leyes de negocio, de un contrato que usted puede firmar. Usted puede hacer un deal. Usted puede estar contento con un negocio que usted quiere hacer, un deal. Leyes negociables, leyes no negociables, leyes espirituales y leyes de la física. No hay manera que usted cambie. Entonces nosotros tenemos que tener esa palabra en el corazón y ponerla en nuestra alma y en nuestro espíritu. Decisiones se hacen todos los días. Y es increíble ver los gimnasios de hacer ejercicio. Están llenos con miles de gente. Gimnasios, todo el tiempo la gente corriendo las máquinas y la gente haciendo ejercicio. ¿Cómo se preocupan con su físico? Pero con su alma no. Increíble que hacen ejercicios y son musculosos. Cuando salen del gimnasio, ¡pah!, les da un ataque de corazón y caen muertos. Entonces es muy importante el ejercicio físico. Pablo nos dice en Colosenses 2, es de poca importancia. Pero imagínense lo que es si la gente se preocupara con su alma, no tanto con su físico, tendríamos un mundo completamente diferente. La generación pasada se preocupaba demasiado con la muerte. Y la muerte. Y la generación pasada no se preocupaba con la sexualidad. Era otro tiempo. Ahora todo es sexo. Y la generación de ahora no piensa en el mañana. Es un espíritu increíble del cual estamos viviendo ahora, de inmoralidad y promiscuidad, que la gente ha perdido el respeto de sí mismo, el respeto hacia Dios, el respeto hacia las autoridades, el respeto hacia la policía, el respeto hacia a los maestros, los profesores, el respeto a las autoridades civiles. Hoy estamos viviendo una anarquía. Es algo increíble y vamos de mal a peor. Porque la imagen en el hogar de Dios es el padre y la madre. Es la primera imagen de Dios que ve a un niño y una niña. Y él aprende a respetar al padre y la madre. De ahí a sus maestros en la escuela. De ahí aprende a respetar a la policía. Y entonces aprende a respetar lo que es los alcaldes y el gobernador. Y aprende a respetar al presidente y las leyes de la nación. Pero cuando no hay Dios, cuando la gente hace lo que quiere, ese es el problema del cual estamos viviendo hoy. Un caos. Y ahora está para pasar en California una ley donde ya no más los maestros pueden llamar la atención de los estudiantes, regañar a los estudiantes y ponerlos a ellos en el lugar como mi tiempo. Porque ahora los estudiantes son intocables, o sea, ellos pueden hacer lo que quieran.
Mi tiempo era otra cosa, mi tiempo era muy diferente, muy distinto mi tiempo. Seguro que su tiempo también era muy diferente. Donde no está Dios, está la anarquía, el desorden. Es lo que el diablo quiere llevar a esa nación, a la anarquía y el desorden. Si usted pone las cosas en perspectivas, Dios es un Dios de orden y Él demanda lo que es respeto. Respeto a las autoridades, respeto a la ley, respeto a los mayores. Pablo dijo bien claro a Timoteo: levántase delante de los ancianos, tenga respeto. Pero nosotros hemos perdido respeto. ¿Por qué? Porque las decisiones pequeñas, cuando un niño va creciendo y los padres no le corrigen decisiones pequeñas, si él llega en la casa con un lápiz que no es de él, el padre dice: es apenas un lápiz, está bien. El día siguiente va a llegar con un cuaderno, el otro día con un juguete, más el otro día con un celular, más el otro día con un iPod, más el otro día va a tornarse un asaltante, más el otro día va a robar un banco y va a terminar en la cárcel. ¿Por qué? Porque no le corrigió. Las decisiones de Dios es que cuando Dios habla, al momento que Dios habla, usted tiene que actuar, porque la voz del Espíritu Santo es algo extraordinario. Cuando Él te habla, ese es el momento de arrepentir, ese es el momento de confesar. Imagínese que el momento de mayor tensión en un juicio es la lectura del veredicto, porque Romanos 13 dice que Dios puso las autoridades, son puestas por Dios para que nosotros podamos obedecerlas. El juez llama a la persona indicada para que le dé un papelito que contiene la decisión del jurado. Ese se lo entrega. El magistrado ordena que se ponga en pie el acusado. Todos están nerviosos delante del juez. Los abogados, los de defensa, los de la procuraduría, o sea, los abogados acusadores. Todos están nerviosos delante del jurado y el acusador, y el que es acusado obviamente está temblando. La gente no tiene idea lo que es caer en las manos de un Dios que es fuego consumidor. Todavía yo me acuerdo allá por los años 87, y fue el último ticket de tránsito que yo tuve, 87. O sea, hace 32 años. Cada vez que salgo oro y me cubro con la sangre de Jesús, pero obedezco la ley. No pase el speed limit. Yo me acuerdo muy bien que el policía no me había visto. Fue allá por el año 87. Yo era novio de Damaris. Imagínense, hace 32 años. Yo tenía un amigo policía y él me dijo: tú tienes que ir a la corte y pelear ese ticket. Usted va a decir esto y esto y esto y eso, que el policía no le vio, que había un autobús que le cubrió la visión, y cuál el ángulo, y eso y esto y eso. Y yo fui a la corte confiado con todas mis preguntas en un papel. Y cuando llegué delante del juez, dije: yo tengo algunas preguntas que hacer al policía. Y el juez me dijo: ¿quién hace esas preguntas aquí? Soy yo, no usted. Yo fui listo como un abogado, como Junior, mi hijo, es abogado. Fui listo, preparado con una lista que no tenía escapatoria de policía. El juez no me dejó hablar ninguna palabra, excepto culpable o no culpable. Le dije: no culpable. El juez escuchó al policía cuando fui a hablar de culpable. Yo me acuerdo hasta el día de hoy que llegué a la casa de Damaris, y Damaris dijo: yo te dije que no fuera. Yo te dije que ibas a perder. Yo te dije que ibas a perder el caso. Cuando el juez pone esa túnica, ese robe negro y ese martillito, la gente tiembla delante de él. Déjame decirte a ti, ¿qué no serán nosotros algún día delante del Dios Todopoderoso, en donde Él conoce las intenciones del pensamiento del corazón? La gente juega con cosas serias, hermanos. Cuando se pone de pie a la persona que va a leer el veredicto, ningún ruido se escucha en el tribunal, excepto el juez abriendo el papelito. Con una voz serena revela el destino del acusado. Después de leer la decisión delante de todos, de pronto usted también está de pie esperando la decisión. Sin embargo, el juez espera su elección. El juez de toda la tierra espera su decisión, si usted recibió a Cristo o no. Él no es un juez humano, pero al final de los tiempos Él va a juzgar a todo aquel que se burló de la palabra de Dios y que tuvo oportunidad y no recibió a Cristo. El juez quiere saber su decisión. Tiene el poder de dejarle libre eternamente, o tiene el poder de condenarle en una cárcel eterna llamada infierno. Infierno. La gente no quiere repetir, y yo lo repito. Jesús lo dijo bien claro en Marcos 9, donde el fuego no se apaga y el gusano no muere.
Iglesias podrán abandonar esa palabra. Ministros no quieren predicar, pero ella está aquí todavía. Todo el mundo quiere oír cielo, 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 cielo. Pero yo quiero recomendarle a usted que de la misma Biblia que habla la palabra cielo, para cada palabra cielo hay 3 veces la palabra infierno en la Biblia. Queriendo usted oír o no, el infierno está ahí. No hace ninguna diferencia si usted o yo creemos en él o no. He's there. Y no lo quiera tratar de saber, porque si usted cae ahí no va a solo saber, usted va a quedarse. Es que la gente no quiere mencionar la palabra de Dios con miedo de ofenderse. Si la palabra llega a ofender a alguien, Jesús dijo: bienaventurado es aquel del cual yo no caigo de ofensa, y aquel del cual cae sobre mí ofendido será hecho en pedazos, porque yo soy la piedra de ángulo, dijo Jesús, bien claro. La gente se ofende cuando el predicador predica de las cosas espirituales. Pero todo el mundo quiere oír prosperidad, millones de dólares, 5 pasos para ser millonario. Oh, no, nada que oír. ¿Cómo usted va a saber si es pecador si usted no oye sobre el pecado? ¿Cómo usted va a saber si tiene un enemigo si usted no oye sobre el diablo? ¿Cómo usted va a saber que tiene que evitar el infierno si usted no oye el infierno? Entonces la gente se ofende con predicadores que predican la palabra de verdad. Son predicadores de la antigua, anticuados. Entonces la Biblia es anticuada y antigua. Porque yo tengo 50 y tantos años. Este libro aquí tiene más de 3000 y tantos años. La Biblia no es antigua ni moderna, ella es eterna. Y lo que está en ella está para obedecerla. La Biblia no es un libro para nosotros leer, un libro solo de literatura o historia. Es la inspirada palabra de Dios. El gran juez, el propio Dios, irá a juzgar. ¿Por qué? Porque tú y yo somos los acusados. Y tú y yo somos los que nos estamos defendiendo solo, porque no hay nadie que nos pueda defender de los cargos. Solo hay uno, Jesús. Los cargos son presentados y el juez pregunta: ¿cuál es el cargo? Pecado. Él es acusado de pecado. Y si usted o yo no tenemos un buen abogado defensor, como dice 1 Juan 2:1, abogado tenemos en Cristo, entonces nosotros estaremos en serios problemas. Como un pecador una vez dijo al pastor: yo no trago este asunto de pecado. O sea, como diciendo: a mí no me hagan cuento, yo no creo en eso, yo no trago ese asunto de pecado. El pastor le dijo: usted no necesita tragarlo, él ya vive adentro de usted. Usted no necesita tragarlo, usted ya tiene él adentro de usted. Ponga esa palabra en su corazón. Para Dios crear el mundo, el universo, las constelaciones, los billones de galaxias y estrellas, y la inmensidad de millones y billones de años luz, que hace cada uno que es un tempazo para explicar sobre ese asunto, no le costó nada. Él habló, dice Salmo 33, y fue. Pero para él salvar al hombre, le costó la vida de su hijo. Ponga esa palabra en su corazón. El pecado es tan serio que le costó la vida de su hijo en la cruz. Cuando usted peca, usted no peca contra usted. Usted no peca contra alguien. Todo pecado es primeramente dirigido a Dios. Después tiene sus consecuencias. A usted, su familia, sus hijos. Acán, la Biblia dice bien claro. Va al libro de Josué y usted va a leer. Robó el lingote de oro de Jericó, lo escondió en su tienda. Israel fue contra Ai en la batalla, 36 hombres murieron por el pecado de Acán. Entonces Dios dijo: hay pecado en el medio de Israel. Usted ya conoce la historia. Josué fue llamando tribu por tribu, fue saliendo uno por uno hasta que salió en Acán. Cuando salió en Acán, él fue apedreado, fue quemado vivo, él apedreado, su esposa y sus hijos. O sea, pecado tiene consecuencia. Primero los 36 soldados que murieron por culpa de él. Después él, después su esposa, sus niños que eran inocentes. Dios le dijo: apedréalo a todos. La gente cree que pecado es algo tan sencillo, que pecado no tiene consecuencias. John Lennon dijo orgullosamente: pecado es errar la marca. Y nosotros los virus somos más famosos que Jesucristo. Really? ¡Pah! Dios le metió una bala en la cabeza en New York. Con Dios no se juega. Hugo Chávez quiso maldecir a Israel, maldigo a Israel desde mis entrañas. Él no se pudrió de sus entrañas, no se pudrió desde sus intestinos, se pudrieron
Es que la gente habla, con perdón de la palabra, sandeces, estupideces, idiotices. La gente no mide las consecuencias de sus palabras. ¿Cómo usted va a maldecir a Israel? Va a maldecir a Dios. Como una persona en su cabal. Son una persona endemoniada, hacen algo así. Porque una persona cuerda no puede hacer esto. La gente juega con cosas serias. Dios es algo serio, no es un partido de 90 minutos entre Brasil y México y gana el que gana. Los jugadores ya son multimillonarios. Who cares? Esto es un deporte. Decisiones serias que la gente tiene la oportunidad de recibir a Jesús, pero no lo hace. Ahora voy a poner la mía. Esa es mi constitution. Usted legalizar la homosexualidad y el lesbianismo y puser sobre mi palabra, vamos a ver dónde está tu constitution. ¿Usted cree que los jueces de la Suprema Corte son dioses que legalizaron la homosexualidad y el lesbianismo aquí? Ellos estarán delante de Dios algún día. Pasaron sobre la palabra de Dios, burlaron la palabra de Dios y sus escritos, pero va a llegar su día. Dios va a decir, esta es mi constitución. Y mi constitución se lee en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, incluyendo usted, hablando al acusado, usted y yo, y están destituidos, alejados, apartados de la gloria de Dios. Y el juez nos va a decir, usted encara una sentencia que es irreversible. El gran juez abre una vez más el libro de Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios de vida eterna es en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte eterna, dice el gran juez. Y si usted no tiene un abogado para defenderle a usted, usted no tiene chance ninguna de sobrevivir este juicio. No tomamos las cosas de Dios ligeramente, sin pensar en los daños, sin pasar las consecuencias, sin pensar en lo que los demás pueden sufrir con nuestras actitudes. El divorcio, antes los impíos ganaban 5-1 de la iglesia. Ahí la iglesia después empezó a crecer 2 contra 5, 3 contra 5. Ahora la iglesia sobrepasó los divorcios del mundo. La gente se casa como se cambia de ropa. La gente ha perdido el temor de Dios completamente. Antes decía bien claro que el ministro sea un hombre de Dios. Usted va a encontrar ahí en Timoteo, marido de una sola mujer, íntegro, fiel, temente a Dios, no dado al vino, no amante del dinero, no pendenciero, no chismoso. Te da una lista. Pero hay ministros que se casan de día y de noche con 3, 4, 5, 6, 7 mujeres, 8 mujeres, y se cambian de matrimonio como se cambia de ropa. Se ha perdido el respeto, se ha perdido la moral, se ha perdido el temor de Dios, se ha perdido. La gente juega con cosas serias. Si la gente no tiene temor de un juez, humanamente hablando, va a tener temor de Dios que no ve. Y vuelvo a repetir, le da igual si usted cree o no. Usted pone en el sartén, pone el aceite adentro para freír un huevo. Si usted cree o no en las leyes de la física, cuando el sartén está burbujando de tan caliente, usted pone el huevo inmediatamente empieza a hacerse. Pon su mano adentro del sartén para decir, usted puede decir, yo no creo que está caliente. Éntrale para ver lo que le va a suceder. Yo no creo, es una cuestión de la mente. Yo no creo que está caliente. Ponga la mano para usted ver si va a estar caliente o no. Yo le aconsejo que usted no ponga. Porque en primer lugar no solamente le va a quemar la mano, le va a quitar la mano, va a quedar pegado, usted no la va a poder quitar. El infierno es algo real. Jesús habló. Los apóstoles hablaron de Él, predicadores hablaron de Él, pero hoy esta nueva generación de predicadores impíos, y Dios debería sacarles del púlpito, está llevando al engaño a una generación entera de hombres y mujeres de Dios, creyendo que el infierno es algo del misticismo, de la mitología, ni que fuera mitología griega, otra mitología, un montón de predicadores que Dios nunca le ha llamado al ministerio. Porque el ministro en primer lugar tiene que ser un hombre íntegro, verdadero, predicador. Él tiene que aguantar firme las críticas, si la gente cree o no. And who cares? El que pone like and don't like en Facebook. A mí no me interesa la opinión de nadie.
Usted cree que yo tengo tiempo para andar like and don't like, like and don't like, si no tengo ni tiempo de dormir. La palabra de Dios dice bien claro que nosotros vamos a dar cuenta delante de Dios. Nosotros vamos a estar delante de Dios algún día y el gran juez va a llamar a nosotros predicadores de la verdad, que hemos mentido a la gente por ganancia, hemos mentido por adquirir nombre, aplausos, reconocimiento, sin predicar la verdad porque tuvimos miedo de ofender a la gente. No existe ofensa en el Evangelio. Ofensa si usted no quiere arrepentir y convertir. La gente ama más a lo que dicen los hombres do que a Dios. Sin embargo, aquí está el cambio, dice el juez. Yo te doy una oportunidad. Usted será no solamente el acusado, pero será el jurado. Ahora usted tiene la autoridad de tomar la decisión de acuerdo a las evidencias presentadas delante de usted, que son las mismas que le he leído con anterioridad. Pecado. Toda la raza humana está delante de mí manchada en pecado. Y solo hay uno que puede lavarlo de sus pecados: Jesucristo. No hay Buda, ni Hare Krishna, ni Mahoma, ni Alá. No hay nada, hay nadie. Cuando fuimos a Bangkok, Tailandia, usted no va a subir al púlpito y denegrir a Buda. No, si son budistas. Usted predica el Evangelio de una otra manera y usted navega el barco con mucha sabiduría. ¡Pah! Y los gana para Jesús. Vas a Italia, no vas a hablar contra el catolicismo ni contra el Papa, lo vas a dar vuelta y manobrear muy bien el barco y ¡pa! Le va a dar el clavo. Se llama sabiduría. Sin dejar de hablar la verdad. Cuando Pablo hablaba a los judíos, inteligentísimo era Pablo. Nuestro padre Abraham y Isaac Jacob. Todo judío sabe quién es Abraham y Isaac Jacob. Pero cuando él hablaba a la gente que no conocía a Dios, él no hablaba de Abraham y Isaac Jacob. Vaya a su sermón en Hechos 17 y usted verá. Al Dios desconocido le habló a los atenienses que no tenían ni idea quién era Abraham y Isaac y Jacob. A ese Dios desconocido os anunció que creó el universo y toda la humanidad a partir de un hombre. Pablo era un hombre inteligentísimo, decía lo mismo con otras palabras. Entonces ponga esa palabra en su corazón. Dios te da una oportunidad tremenda esta noche. Llega el momento de que se tome la decisión. El juez pregunta: ¿usted cree que Jesús murió para salvarle a usted de su pecado? ¿Usted cree que su muerte horrenda en la cruz fue para usted? ¿Le gustaría a usted arrepentir y confesar y recibir a Cristo? Usted tiene que creer que Él murió y resucitó y que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Usted tiene que creer. Usted tiene que poner por sentado que sí. Creer. Un pastor una vez predicaba sobre el juicio final. La iglesia estaba llorando y él paró el mensaje y dijo: de aquí a 15 minutos, cuando termine el sermón, todos ustedes habrán olvidado lo que yo he dicho. Se llama emoción. Ahora ustedes están llorando y lamentándose, pero cuando yo termine de predicar, ustedes ya no se van a acordar más de este sermón. Usted tiene que poner esa palabra en su corazón. Usted no puede ir a dormir nunca, jamás, sin tener certeza de vida eterna, porque es posible que usted no amanezca. Yo no viviría en California sin tener certeza de vida eterna. La casa me puede caer arriba si cada rato tiembla. Yo no me subiría en un avión si no tuviera certeza de vida eterna, pues cada semana tomo un avión, un jueves para ir a la campaña, un miércoles y regreso el lunes, un jueves y uno. Tengo millones de millas con Delta. Yo he dado literalmente 20 veces la vuelta alrededor del mundo. Y el número de millas que yo tengo es 280 veces en línea recta dar la vuelta alrededor del mundo. Imagina cuántos millones son. ¿Usted cree que yo me sentaría en un avión otro día agarrar a un piloto borracho adentro del gabinete a punto de pilotar porque un pasajero cuando él pasó olió que olía a bebida? Imagínese, iba a pilotear un avión borracho. ¿De cuántas Dios no me habrá librado? Uno se sienta ahora, pon tu vida en las manos de Dios, pero quien pilotea el avión es Dios. Certeza de vida eterna. Certeza que su nombre está escrito en el libro eterno.
Eso vale más que bolsa de valores, millones de dólares. Vale más que fama, nombre, más que cualquier cosa. Es tener seguridad de vida eterna, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Eso es mucho más que todo el mundo puesto junto. El juez te dice: la decisión es suya. Si usted ya leyó la Biblia, usted sabe las evidencias y las pruebas han sido presentadas contra usted. Y las pruebas son fieles y verdaderas. Usted está listo para hacer esa decisión, listo para recibir esa salvación que le costó la vida de mi hijo en la cruz. Yo espero tu decisión. Antes de yo sentenciarte, yo quiero decirte que hoy es el día aceptable. Hoy es el día de la salvación. Y si usted está descarriado, si usted recibió a Jesús y te apartaste, o si nunca ha recibido a Jesús, hoy usted puede ser. Hoy usted puede ser salvo. Y Él te dice: yo espero para perdonarte, porque mi misericordia es más alta que las nubes y sin límites. Aquí está su abogado defensor, mi hijo, y usted lo ve, un cordero como inmolado. Y Él enseña sus manos y Él te dice: yo estoy aquí para defenderte, pero la decisión es tuya. El juez que está allí tiene el poder para sentenciarte y nadie puede sacarte de allí, excepto si yo abogo por ti y yo tomo tu lugar. Eso fue lo que Jesús hizo. Él tomó mi lugar. ¿Qué es que Él vio en mí? Que Él tomó mi lugar. Marcos 15 dice que se burlaron, le quitaron la túnica, le arrancaron su barba, le pegaron, le escupieron, le pusieron la corona en su cabeza, le pegaron arriba con un palo los herodianos, que era un partido político de Herodes, para estar bien con él. Se burlaron, le pusieron la cruz en sus hombros, le llevaron arriba, le clavaron sus pies en sus manos. Lo desnudaron primero, lo cambiaron de túnica, le pusieron una túnica de púrpura para burlarse de él. Y lo mandaron a Pilato, y lo mandaron a Herodes, y Herodes lo mandó de vuelta a Pilato, y cada uno se echaba la pelota, cada uno echaba una. Nadie quería tener la responsabilidad de sentenciar a Jesús. Y Pilato dijo una palabra tremenda, que da un sermón evangelístico tremendo. ¿Qué haré de este hombre llamado Jesús? Ahí usted tiene un sermón evangelístico tremendo. ¿Qué haré con este hombre llamado Jesús? Ahí usted pone la lista: que se dijo que era hijo de Dios, que hizo milagros y prodigios, que murió y resucitó, y que vendrá otra vez. Ahí usted pone los puntos. ¿Qué haré de este hombre llamado Jesús? ¿Qué usted hará esta noche de este hombre llamado Jesús? ¿Qué Él es para usted? ¿Solamente un Jesús histórico? ¿O el Salvador de la humanidad? La decisión es suya. Entonces el juez te dice: recuerde que su abogado defensor está allí. Esa es su última oportunidad. Usted está en mi corte. Yo tengo el poder de dejarte libre si Él te defiende y si usted lo recibe. Y tengo el poder de sentenciarte. Recuerde que el Señor Jesús que está allí es el único que puede darte convicción a través del Espíritu Santo para que Él te salve. Recuerda lo que la palabra dice en Hebreos 3:7, por lo cual dice el Espíritu: si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y determina Hebreos 4:7, hoy, diciendo que Él te da tiempo. Si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy, no mañana, hoy. Es posible que el mañana no vendrá, pero hoy estamos aquí. Hoy estamos aquí. Un juez, una vez, ya al final de su vida, que no era cristiano, un hombre mandó llamar a un evangelista que estaba en la ciudad predicando y dijo: estoy a punto de morir y creo que no he hecho algunas decisiones sabias durante mi vida como juez. Creo que he sentenciado a algunos inocentemente y he dejado libres a los verdaderos culpables. ¿Será que Dios me puede perdonar? Y dijo el evangelista: yo creo que sí. Si usted se arrepiente y recibe a Cristo como su Señor y Salvador. Y este gran juez, muy famoso entre lágrimas, recibió a Cristo como su Señor y Salvador. No importa el pecado que usted haya cometido, no importa lo que usted haya hecho, Él puede perdonarlo y lavarlo con su sangre y justificarlo. La justificación es como si usted nunca hubiera pecado antes. Por ejemplo, si usted me dice algo
haz algo contra mí, yo puedo perdonarte, pero yo no puedo justificarte. Justificarte solo Dios puede hacer. Justificarte es como si usted nunca hubiera pecado. Es la doctrina de la justificación, que solamente Dios lo puede hacer. Nadie más lo puede hacer, solamente Dios lo puede hacer. Otro día estaba yo en Washington, D.C., y una mujer estaba ahí, yo hice una invitación, y yo siempre espero y espero y espero. Otros evangelistas hacen rápido su invitación porque tienen miedo que la gente se va a ir y no van a vender sus libros materiales. Por amor de Dios, usted es más importante que un libro. Yo espero, yo espero, yo espero, yo espero. Ella estaba ahí, yo le esperé, le dije, señora, reciba a Jesús. No, porque no, y porque no. Reciba hoy por esta última oportunidad. No, y no, y no, y no. Muchos recibieron a Jesús, pero no quiso. Vuelvo a California, por algunos días llamo al pastor. Y él dijo, hermano, ¿usted recuerda de una señora que estaba ahí, así, así, a su lado, su mano derecha, así, así? Y usted insistió con ella, y ella no pasó de él, sí. Pues desafortunadamente el día siguiente fue a trabajar, y cuando fue a cruzar la calle en su lunch, un carro la atropelló y la mató instantáneamente. Yo no le digo eso para amedrentar a usted. Yo le digo eso que le puede suceder. Tenga cuidado, el tren está bien ahí. Una vez yo di un libro de la palabra de Dios a un muchacho, el muchacho tomó mi libro, lo echó en el piso y me dijo delante de mí, yo quiero vivir en pecado. No me diga a mí cómo vivir. Y tomó mi libro y lo echó al piso así. Yo lo junté el libro y dijo, no hay ningún problema. Yo voy a orar por ti, que Dios pueda perdonarte a ti. Yo no necesito de Dios ni de su perdón. Terrible, hermano. Estamos viendo tiempos terribles. Tiempos terribles. La Biblia dice en Santiago 4, ¿crees en Dios? Muy bien, hasta el diablo cree y tiembla. El diablo tiembla, la gente no. El diablo sí tiembla porque él sabe cuál es su fin. Él sabe cuál es su fin, el lago de fuego, pero la gente se burla de Dios. Pero el diablo no. El diablo sabe su fin, el diablo tiembla. El diablo es mucho más inteligente que cualquier ser humano que jamás ha vivido en esa tierra. Él sabe cuál es su fin. Él intentó darle un golpe de estado una vez con Dios. Solo le bastó una sola vez. Y Dios lo sentenció. Hoy usted está aquí, todavía respira, todavía usted vive. Y hoy Él puede perdonarlo. Y el papelito le dan al juez y el juez abre el papelito y le da de vuelta a la persona y dice, ¿qué usted dice? La persona lee el papelito, ¿culpable o no culpable? En ese caso, la decisión es tuya. Usted es el propio jurado y usted es el acusado. Usted es el jurado que te va a sentenciar a ti mismo si no recibe a Jesús, o el jurado que te va a dejar libre si recibe a Jesús. Y usted es el propio acusado. Usted puede ser libre por usted mismo. Usted puede recibir el perdón de Cristo y recibirlo por ti mismo hoy, aquí y ahora, y salir de este lugar perdonado con tu nombre escrito en el libro de la vida. La decisión es suya. Pongámonos de pie, por favor. Y la persona que está apartada sabe lo que es lo terrible de ese sentimiento horrible de no tener comunión con Dios, de no oír la voz de Dios, de no tener comunión con el Espíritu, porque un impío no sabe esto. Pero una persona que recibió a Jesús y se apartó es peor que una persona que nunca ha conocido a Jesús. Tal vez usted recibió a Cristo y te apartaste. Otra vez usted nunca lo ha recibido. El hermano va a tocar algo en el piano mientras ellos tocan algo. Usted tiene que hacer la mayor decisión de tu vida esta noche. Usted puede recibir a Cristo, usted puede rechazar a Jesús. La decisión es suya. Los presos nos escriben y piden Biblias y nosotros le mandamos, porque nos escriben su testimonio y dicen, estaba yo solo en la cárcel, pero alguien vino aquí con una Biblia, me dio una Biblia, me habló de Jesús y la luz del Evangelio penetró en mi corazón y ahora soy libre. Estoy preso físicamente, pero estoy libre espiritualmente. Hay personas que están presas espiritualmente, aunque libres físicamente, y otros están presos físicamente en una cárcel, pero son cristianos.